Hola queridos amigos de YouTube y Facebook, bienvenidos a su canal Venezuela Informada TV con las noticias más destacadas para el día de hoy en Venezuela. Mucha atención, noticias muy importantes. Juan Guaidó dice que la Operación Gedeón fue financiada por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Vinculación con esa operación que hoy solo beneficia a la dictadura, que fue infiltrada y manipulada por ellos, como ya, por cierto, porque gracias al trabajo periodístico, es que ya ni siquiera es que gane la dictadura, porque no tienen forma de ganar. No van a restablecer el servicio eléctrico, no van a restablecer el servicio de agua, no van a poder levantar la industria petrolera, no van a tener confianza para volver a sembrar el campo, porque no hay cómo transportar los alimentos. La operación filtrada, financiada, impulsada por la dictadura fue masacrar, ocultar. Antonio Ledesma, el pleito entre Wilexi y Nicolás Maduro es de tú a tú entre bandas. Pide que activen el TIAR y el artículo 187. Maduro está tan débil que ni siquiera puede con la banda de Wilexi. Queridos amigos, a continuación con el desarrollo de estas importantes noticias. Pero antes te invitamos que sigáis la página Venezuela Informada TV para estar al tanto de las noticias más destacadas de Venezuela. También te pedimos que le deis un gran like al video para apoyar nuestro trabajo y dale me gusta si estás de acuerdo en que aplique el TIAR para el uso de fuerza en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y también que compartan esta noticia con vuestros amigos y familiares y en las redes sociales, para que más gente se entere de lo que pasa en Venezuela. Queridos amigos, dicho todo esto, empecemos el desarrollo de estas importantes noticias. Mucha atención, iniciando con esta emisión de noticias de Venezuela, financiada por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Mucha atención queridos amigos porque Juan Guaidó reiteró nueva vez el martes que desconocía los detalles del intento de alzamiento en contra del régimen de Nicolás Maduro. Hizo la advertencia de que los detalles de la incursión solamente lo posee Miraflores, lo que a su juicio demuestra que fueron ellos quienes promovieron desde el exterior la incursión. En el exilio había militares haciendo labores de inteligencia mucho más allá de la operación, ¿o no? Las mayores precisiones son de la dictadura. Nosotros compartimos con aliados la presencia de militares haciendo contrainteligencia y promoviendo este tipo de eventos para así infiltrar esos elementos que solamente favorecen a Nicolás Maduro, dijo Juan Guaidó. Mucha atención queridos amigos porque Juan Guaidó informó que en la actualidad están reuniendo evidencias sobre siembra de pruebas a respecto a los hechos en los que fallecieron 8 personas en Macuto, para así presentarlas ante los organismos internacionales. Recordó que actualmente existe una investigación abierta por crímenes en contra de la humanidad ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el Estado de Venezuela. Mucha atención porque se trató de una operación manipulada y que fue financiada por parte de la dictadura. Por eso, queridos amigos, os invito de nuevo que compartan esta noticia porque es muy importante que Venezuela se entere. Juan Guaidó dijo que reunimos todas las pruebas para presentarlas ante las instancias internacionales. En este momento, para no afectar el curso de la investigación, no voy a dar nombres, insistió Juan Guaidó. Queridos amigos, mucha atención porque respecto a los trabajos que se realizará la Comisión Estratégica, que estaba dirigida por JJ Rendón, indicó que el grupo de trabajo solamente se dedicó a evaluar junto con los aliados diplomáticos y otros actores los escenarios para que se diera una transición pacífica en Venezuela. Esto es muy distinto a una orden para operaciones para un hecho concreto. La Comisión de Estrategia del gobierno interino, el gobierno de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con el intento fallido. Queridos amigos, a continuación os dejaré con una entrevista hecha a Juan Guaidó. Agencias de inteligencia, más allá de alguna operación o no, que siempre fueron rumores, no había ningún tipo de precisión. Incluso las precisiones más detalladas las dio fue la dictadura hace 40 días en varios programas, además de televisión, y en varios de sus voceros. Además, mayores precisiones siempre tuvo, en este caso, la dictadura. Lo que sí pudimos compartir con funcionarios o países aliados, precisamente era la presencia de militares haciendo contrainteligencia desde el exilio, tratando de promover este tipo de actividades que vimos muy claramente a qué se dedicaban, a infiltrar, a tratar de promover este tipo de elementos que solamente favorecen a la dictadura. Creo que hace minutos, por cierto, salió un reportaje de una cadena de televisión en las redes, precisamente orientada en este sentido, cosa que hemos venido denunciando además los últimos días. Con respecto al tema del financiamiento,
ayer hice referencia con respecto a esto, que no solamente fue infiltrada, manipulada, sino también financiada por parte de la dictadura. Hemos reunido toda la información, toda la evidencia para eso tramitarlo en justicia internacional. Tiene implicaciones muy graves al haber masacrado personas, impulsado, financiado este tipo de acciones. No me gustaría adelantar aún nombres, precisamente por el curso de la investigación. Ayer salía una información del Fondo Monetario Internacional donde lo que vivimos en el día a día, que no tenemos gasolina, que la hiperinflación que hacía referencia la Comisión de Finanzas el día de ayer, que el agua, que el desastre que vivimos hoy, el desorden que se vive hoy en cada una de las ciudades con el transporte público, también está reflejado en la mayor tragedia macroeconómica en números concretos. 29 meses, si no me equivoco, en hiperinflación, 29, más de 2 años ya en este momento, más de 30 trimestres en lo que tiene que ver con, y ya te doy detalle exacto. Mira, 25 trimestres en depresión económica tiene Venezuela, 17 años de control de precios, 6 millones de hectáreas intervenidas, 29 meses de default. Habían casi 12.000 empresas en el año 98 manufactureras, hoy quedan menos de 2.000. Ahí se ve el reflejo de la destrucción del aparato productivo que no se escapa. Es que gane la dictadura, porque no tienen forma de ganar. No van a restablecer el servicio eléctrico, no van a restablecer el servicio de agua, no van a poder levantar la industria petrolera, no van a tener confianza para volver a sembrar el campo porque no hay cómo transportar los alimentos. Es decir, ganaría la fragmentación territorial, sería un desastre porque ni la dictadura hoy y el entorno de la dictadura lo sabe, tiene ningún tipo de oportunidad. Así que hay que esforzarnos el doble, hay que corregir y avanzar con mucha fuerza. Queridos amigos, continuamos con otra noticia no menos importante para ustedes, pero antes os invito a que compartan esta noticia para que todo el mundo se entere de lo que pasa en Venezuela. Antonio Ledesma dice que el pleito entre Wilexis y Maduro es de tú a tú entre bandas. Pide que activen el TIAR y el artículo 187 de la Constitución en Venezuela. A continuación os dejaré una entrevista de Antonio Ledesma. Como tú lo acabas de decir, yo en eso no me regreso. Yo soy un hombre de una sola posición. Yo soy uno de los que he planteado que se activen o se puedan considerar como viables todas las opciones que están sobre la mesa. Y hemos hablado del TIAR, y hemos hablado del R2P, hemos hablado de la Convención de Palermo, y cuando sale la oferta de 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro, o 10 millones de dólares por la captura de otros capos del narcotráfico, del terrorismo, por supuesto que es previsible que se activen comandos que puedan lograr ese objetivo para ganarse ese premio. Y en el caso de Venezuela, se ha dicho una y otra vez que era necesario tener una estrategia, y la estrategia era el cese de la usurpación. Mucha gente, entre otros, yo lo debo decir, y yo no soy hombre de dobles caras, que me pareció conveniente la designación de JJ Rendón como estratega, porque consideraba que eso iba a ayudar a darle coherencia a la estrategia. Porque si alguien es reconocido como un estratega exitoso en muchas partes del mundo es JJ Rendón. Bueno, ahora ocurrió lo que ocurrió y él ha asumido su responsabilidad. Yo creo que hace bien en dar un paso al frente en ese sentido. Pero no es el qué, sino el cómo. Creo que aquí se dejaron cabos sueltos. Esos cabos sueltos los aprovechó el régimen infiltrando esta operación, y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es poner al descubierto todas estas maniobras de infiltración, de delaciones, como por ejemplo que se repita una y otra vez el programa de Diosdado Cabello de fecha 28 de marzo, en el que cuenta con pelos y señales toda esta operación. Así es. Y claramente que habían otros militares que aparecían como arrepentidos de haber apoyado a Maduro y a Chávez, pero no eran otra cosa que sapos infiltrados que terminaron convirtiendo en víctimas a otra gente inocente que de muy buena fe se incorporó en este operativo y que terminaron, como repito, siendo víctimas de todos estos. Entonces, alcalde, ¿usted le recomienda al gobierno interino nombrar una especie de alto mando? Yo creo que debe tener su equipo de asesoría militar, debe designar los agregados militares. Yo creo que este es un momento en que Juan Guaidó le repique a Maduro, acelerando la coordinación con la DEA.
Eso sería una buena respuesta del presidente Guaidó, acelerar los acuerdos con la DEA para que la DEA pueda operar conforme a lo que ya se sabe, que tenemos en Venezuela a los capos del narcotráfico usurpando los poderes públicos. Ayer tuve una conversación con el presidente, una reunión con el presidente Pastrana, telemática, y él nos contaba cómo se logró el Plan Colombia y cómo se comprobó que el narcotráfico en Colombia había invertido millones de dólares para tratar de comprar la presidencia en el Palacio de Nariño. Todo eso se enfrentó. Ahora, esas son minucias en comparación con lo que está ocurriendo en Venezuela, porque no es que estén intentando tomar el poder, es que han convertido a Venezuela en un narcoestado, y por eso es importante que actúe la DEA. El presidente Guaidó debería dirigirse mañana mismo, por intermedio de nuestro embajador Gustavo Tarre Briceño, para replantear el tema de la activación del TIAR. Yo creo que esa tiene que ser la respuesta del presidente. No permitir que este régimen pretenda echar estos potes de humo, con lo cual no va a ocultar lo que está ocurriendo. Maduro está tan débil que ni siquiera puede con la banda de Wilexi. Ahí está la mejor prueba. Y que lo que está viéndose en Venezuela es un pleito entre capos de bandas, el pleito entre el capo Maduro y el pleito entre el jefe de la banda de Petare. No controlan las cárceles, no han podido resolver el tema de la gasolina, no tienen cómo resolver el tema del agua, no tienen cómo resolver el tema de la comida, no tienen cómo remediar la crisis hospitalaria, no tienen cómo darle luz a Zulia ni darle luz a Mérida. Y como lo dijo el doctor Ricardo Hausmann, la única manera de que Venezuela vuelva a ver luz, vuelva a tener agua, vuelva a tener comida, vuelva a tener tranquilidad, seguridad y paz, es saliendo de ese régimen, y ese régimen sale con la activación de una fuerza internacional, una fuerza global especializada que nos ayude a que se consuma lo que propuso el presidente Guaidó el 23 de enero del año pasado, que es el cese de la usurpación. No puede haber vuelta atrás, ni puede nadie venir a decir que se descarta el uso de la fuerza por lo que ocurrió en Macuto, porque eso nunca fue una operación que se llevó hasta última instancia por la resistencia. Bien se ha dicho que eso se había detenido el año pasado, que fue infiltrada por el régimen, que fue Diosdado Cabello el que manejó esta operación de llevar a esos blancos que estaban en la mira hasta Macuto o hasta Aragua para detenerlos o para asesinar a algunos, asesinatos que todavía, por cierto, es un misterio. Queridos amigos, hasta aquí con esta emisión de noticias. Os invito a que sigáis la página Venezuela Informada TV para estar al tanto de las noticias más destacadas de Venezuela y que compartáis esta noticia para que Venezuela se entere de lo que está pasando. Y queridos amigos, como os digo siempre, luchamos por una Venezuela informada.